Bueno, como parte de el segundo eje temático, que como ustedes recordarán, recupera las articulaciones existentes entre la categoría de vida cotidiana y la categoría de cuestión social, y ya trabajamos la categoría de vida cotidiana, lo que vamos a hacer ahora es poder desarrollar los fundamentos de la sociabilidad capitalista patriarcal, ¿no? Y en ese marco poder conceptualizar qué es la cuestión social. La cuestión social es una categoría que, como van a plantear distintos autores, por ejemplo Pimentel, o Massa, es una categoría que es utilizada por el reformismo para invisibilizar las luchas en el capitalismo naciente, digamos, las luchas frente a las condiciones de vida, ¿no? Entonces, eso lo que va a generar es que se genere una fragmentación entre lo que genera la cuestión social y cómo se expresa la cuestión social. Que ahora lo vamos a ir desarrollando un poquito más en profundidad a medida que vayamos avanzando. Y a nosotros, como equipo docente, nos parece de relevancia poder recuperar en este encuentro los fundamentos de la sociabilidad capitalista patriarcal, que estos fundamentos tienen que ver con la explotación de clase como característica predominante, determinante de la totalidad social en la que vivimos, la opresión de género que fomenta los procesos de acumulación de capital a partir de que hay un montón de trabajo que bajo la idea de amor se desarrolla como trabajo de domésticos y de cuidados, es decir, como trabajo no pago, y a partir de la segregación socioespacial o la segregación socioterritorial, que tiene que ver con cómo la contradicción entre riqueza y pobreza se mueve en el espacio. Y eso se puede identificar en un análisis de la geopolítica del mundo, las diferencias entre el norte y el sur del mundo, por ejemplo, como lo que pasa en los países, la capital federal en detrimento del interior del país, o lo que pasa en los municipios en los que vivimos, donde tenemos eh, espacios mejor dotados de características para vivir y espacios que tienen menos condiciones de habitabilidad. En aquellos espacios que tienen, en aquellos lugares que tienen menos condiciones de habitabilidad, casualmente es donde se concentran las poblaciones más pobres, ¿no? Eso nos dice, de eso de lo que da cuenta, es que no podemos analizar cómo se configura el espacio, el territorio, sin analizar cómo se configuran las desigualdades de clase. Y como las desigualdades de clase se imbrican con las desigualdades de género, no podemos desarmar esto. Desde la razón crítico-dialéctica, pero la razón formal abstracta sí lo va a fragmentar. Entonces, ¿qué es la cuestión social? La cuestión social, como les decía, es una característica que empieza a ser utilizada a partir de mediados de 1800 para poder hacer referencia a los conflictos sociales que había y a empezar a pensar cómo se iba a intervenir en esos conflictos. En ese marco, eh, la categoría de cuestión social va a reemplazar la categoría de pauperización. La pauperización significa el proceso de empobrecimiento generalizado de la sociedad. Es decir, hay un empobrecimiento que es económico, porque tiene que ver con que la población debe vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario, pero ese empobrecimiento económico afecta a las otras esferas de la vida social. ¿Por qué? Porque todos los bienes satisfactores para satisfacer necesidades, como ya veíamos con el texto de Massa, con mi texto anterior, son mercantilizados, entonces necesitamos dinero para poder acceder a ellos. En ese sentido, hay otras esferas de la vida social, salud, educación, recreación, alimentación, vivienda,
etcétera, 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 van a verse pauperizados porque las personas van a encontrar dificultades para acceder a los satisfactores necesarios, para acceder a estos satisfactores, y eso tiene que ver con una cuestión estructural en nuestra sociedad que tiene que ver con la apropiación privada de los medios de producción, de los medios de subsistencia y del dinero, pero por la privatización, por la forma en la que se organiza la reproducción de la vida, la satisfacción de necesidades, eso va a quedar puesto como una responsabilidad de las familias, ¿sí? Entonces va a aparecer la idea de que es responsabilidad de las familias tener que satisfacer las necesidades de las personas que los conforman, trabajando, accediendo a los recursos de las políticas sociales, eh, participando de distintas instancias en el territorio, ¿sí? A partir del trabajo doméstico, etc. Bien, entonces, este proceso de utilizar el concepto de cuestión social, van a decir Neto y Pimentel, Neto es el primer autor que retoma para el trabajo social este concepto, lo que va a decir es que es un concepto que se usa como un reformismo para conservar. ¿Por qué? Porque el concepto de cuestión social va a permitir identificar, va a permitir reconocer desde los sectores dominantes que hay dominación, pero que esa dominación, ¿sí? Que hay explotación, que hay desigualdad, pero se va a avanzar en entender que esa desigualdad se resuelve atacando las consecuencias de la desigualdad, no las causas que la generan. Entonces, no se ataca la explotación, se ataca la pobreza. No se ataca la explotación, se ataca el desempleo. No se ataca no se ataca la explotación, se ataca eh, los problemas de salud. Y ahí es cuando se genera este proceso al que hacían referencia Gianni y Mayardi, de que el Estado interviene en las expresiones fenoménicas de la cuestión social. ¿Bien? ¿Por qué es un reformismo para conservar? Porque desde la razón crítico-dialéctica lo que se entiende es que si no se modifican las, la legalidad social que estructura nuestra sociedad, no se modifica en realidad, no hay una transformación de las formas de producción y reproducción social y se siguen reproduciendo las formas desiguales de funcionamiento. Entonces, si nosotros tendremos que sintetizar qué es la cuestión social es el proceso de pauperización generalizada, es decir, de empobrecimiento generalizado. Ya expliqué por qué es generalizado, ¿no? En dos sentidos. Es generalizado por la cantidad de población a la que afecta, y ahora vamos a ver por qué afecta a tanta cantidad de población cuando vayamos a los fundamentos sociohistóricos, y por otro lado, por la cantidad de esferas de la vida social que afecta. No solo afecta si tengo o no tengo plata, digamos, si tengo o no tengo trabajo. Tener o no tener trabajo va a configurar si accedo o no accedo a otros bienes y servicios por esta forma en la que se asienta el capitalismo, que es la mercantilización de todos los bienes y servicios. Y y la propiedad privada como principio regulador de la sociedad. Bien, pero esto lo que genera es un proceso de fuerte resistencia por parte de quienes viven esos procesos de pauperización, ¿no? La pauperización genera condiciones indignas de vida y de trabajo, va a decir Pimentel, entonces no solo de trabajo, condiciones de vida y de trabajo, y frente a esto, las personas reaccionan, se organizan y reclaman frente a esto. Esos procesos de reclamo y de organización colectiva, que hasta ahora nosotras lo hemos conceptualizado como lucha de clases, es lo que hace que se evidencien conflictos sociales. Cuando se evidencian esos conflictos sociales, es cuando el Estado interviene con un supuesto rol de mediador, de árbitro mediador, invisibilizando su carácter de clase, interviene como árbitro mediador para intentar resolver esa conflictividad. ¿Sí? Entonces,
la categoría de cuestión social, el concepto de cuestión social, lo que hace es despolitizar, ¿sí? Que los reclamos, que la lucha de clases es resultado, es la consecuencia de los procesos de explotación y dominación que organizan la sociedad. Invisibiliza eso y propone respuestas supuestamente neutras, supuestamente técnicas, supuestamente iguales para todos, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Lo hace fragmentando las expresiones de los fundamentos, las causas de las consecuencias, sería, ¿no? Fundamentos, causas, expresiones, consecuencias, pero además lo hace separando cada consecuencia en campos de intervención, ¿sí? En sectores. Se agrupan los problemas, se clasifican. Están los problemas de la familia, están los problemas del trabajo, están los problemas de salud, están los problemas de género, todo separado. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando yo les explicaba en el primer encuentro que tuvimos virtual? Se fragmenta, se sectoriza y se parcializa por parte del Estado. Bueno, es ese proceso el que se desarrolla. Es por esto que el concepto de cuestión social es un concepto que es propio de la razón formal abstracta, porque parte de la idea de fragmentar. Y la fragmentación es el núcleo de la razón formal abstracta por todo lo que ustedes ya han leído, que ya hemos trabajado. Entonces, definir la cuestión social como concepto implica definir las condiciones indignas de vida y de trabajo generadas por la pauperización y a la vez la reacción de las personas frente a esa pauperización, ¿sí? Pero siempre desde la razón formal abstracta, desde cómo se define, desde los sectores dominantes y desde el Estado la cuestión social, este es un concepto que niega, que desconoce los fundamentos de la sociedad, es decir, la totalidad, desconoce la totalidad. Frente a frente a este desarrollo de la razón formal abstracta, la razón crítico-dialéctica nos va a decir que el concepto de cuestión social en sí mismo es una superficialidad, es superficial, que necesitamos reconstruir los fundamentos sociohistóricos para poder avanzar en clave de totalidad en identificar cómo los fundamentos de la sociabilidad capitalista patriarcal no cambian, lo que cambian son sus expresiones coyunturales. En los distintos periodos históricos, la explotación tiene distintas expresiones. Por ejemplo, pensemos en el periodo de la acumulación fordista, con el estado de bienestar. Había pleno empleo. El problema no era el desempleo. En el capitalismo contemporáneo, con el modelo de acumulación flexible, el desempleo es una expresión sin escala, digamos, en las expresiones de la cuestión social. ¿Se entiende la diferencia entre fundamento y expresión? ¿Lo podés repetir, Laura, el de la crítico-dialéctica? Supongamos una situación. eh, Supongamos que trabajamos en un centro de salud y que todas las semanas viene una mujer a traer a su hija con problemas respiratorios desde mediados de abril a mediados de octubre, ¿sí? Fundamentalmente en la época de invierno. ¿Es un problema de salud? ¿Sí o no? Y hay que ver, puede ser en condición habitacional también. Bueno, está bien, pero ¿es un problema de salud tener problemas respiratorios? Sí. Bien, Sí, bien. Cuando nos empezamos a preguntar, ¿por qué existe este problema de salud?
¿Por qué tiene problemas habitacionales? Por ejemplo, para dar uno de los múltiples factores que podrían generar eso. ¿Y cómo se resuelve el problema habitacional? Teniendo una casa en condiciones adecuadas, ¿no? ¿Y cómo que se consigue tener una casa en condiciones adecuadas, que esté ubicada en un barrio con condiciones adecuadas, que recojan la basura, que no tenga cunetas con agua, que no tenga arroyos contaminados, que pase el recolector de basura, que no haya basuras en las esquinas? ¿Cómo se resuelve un hábitat así y una casa en un hábitat con esas características? ¿Qué necesito para eso? Un trabajo. Bien, ¿alguna de ustedes tiene trabajo o vive en familias que tengan trabajo? Sí, Sí. trabajo. ¿Tienen casa propia? ¿Cuánta gente conocen que trabaja y no tiene casa propia? La mayoría. Sí, un montón. La mayoría, Sí. claro. Bien, entonces, el trabajo es insuficiente para resolver el problema. Sí. ¿Por Sí. qué? Porque la tierra es propiedad privada, es una mercancía, vale bocha de guita. Pero todo lo que dijimos hasta ahora son expresiones. El broncoespasmo es una expresión, ¿sí? Puede ser una expresión vinculada a eh, cuidados no adecuados por parte de la familia, supongamos, en la moralización más grande de la cuestión social, puede suceder, pero está comprobado científicamente que los problemas, los broncoespasmos, son expresiones de la combinación del clima con las determinaciones sociales de la salud. Si tengo una ventilación adecuada y una calefacción adecuada, si tengo ropa adecuada, ¿sí? Depende de las características de la vivienda, ¿sí? De si tengo acceso o no tengo acceso a los remedios que necesito para evitar el broncoespasmo, pero además depende del hábitat donde vivo. Supongamos que la casa tiene ventanas y puertas, pero está al lado de una quema. Los problemas respiratorios van a persistir, ¿sí? Entonces, cuando vamos haciendo el encadenamiento, damos cuenta que en el fondo, es decir, como fundamento, hay una cuestión que tiene que ver con la desigualdad. ¿Me explico? El fundamento del broncoespasmo es la desigualdad socioeconómica y la desigualdad sociocultural que se deriva de ella. ¿Quiénes son las personas que están más formadas académicamente hablando? ¿Las que tienen más dinero o las que tienen menos dinero? En las que tienen más casi siempre. Casi siempre. Eventualmente hay otros procesos o hay políticas de lo que llaman discriminación positiva para poder equiparar eso. ¿Sí? Quien no tiene suficientemente dinero accede a becas y otras cosas y no siempre de todas maneras puede resolver la culminación educativa. Entonces, con esto lo que queremos decir es que las expresiones de la cuestión social son aquellas que hasta ahora ustedes han venido nombrando como problemas sociales. Esos son consecuencias, no causas. Las causas son las leyes estructurales que fundamentan la desigualdad. Las leyes estructurales que fundamentan la desigualdad son la explotación de clases como determinación estructural en una sociabilidad organizada a partir de la explotación como principio de acumulación de capital, y en esa búsqueda de acumulación de capital, por supuesto, sostiene la propiedad privada y en ese marco la mercantilización de todos los bienes y servicios necesarios para reproducir la vida. ¿Qué va a decir la razón formal abstracta? Para poder hacer este proceso de encadenamiento, para reconstruir la totalidad entre expresiones y fundamentos de la cuestión social, Pimentel nos va a decir que la cuestión social solo es posible de ser reconstruida analíticamente, es decir, en clave de totalidad, a partir de tres dimensiones.
la dimensión material, la dimensión política y la intervención del Estado. La intervención material de la cuestión social tiene que ver con la ley general de la acumulación capitalista. Es decir, el proceso por el cual las personas vendemos nuestra fuerza de trabajo a cambio de un salario, y ese salario produce más riqueza del que se nos paga como salario, es el proceso que organiza la explotación de clase. El proceso de explotación de clase en el cual se divide nuestra sociedad, clase proletaria, clase capitalista, capitalistas dueños de los medios de producción, de los medios de subsistencia y del dinero, y proletarios, la única posesión que tiene es la capacidad de vender su fuerza de trabajo, su capacidad de trabajar, se va a expresar como condiciones indignas de vida de trabajo. Vamos a trabajar vamos a necesitar trabajar, pero a veces no conseguir trabajo. Vamos a necesitar trabajar, pero la plata no nos va a alcanzar. Como la plata no nos va a alcanzar, no siempre vamos a poder estar bien alimentados, no siempre vamos a poder ir a la escuela, no siempre vamos a poder comprar los remedios que necesitamos comprar. Si no tenemos obra social, dependemos del sistema público de salud, que no siempre tiene los insumos que se necesitan, ¿sí? Se expresa y eso se va a expresar en problemas sociales. En el sector salud, ¿cómo se expresa la desigualdad de no tener guita para acceder a atención médica adecuada y oportuna? Por medio del inacceso. ¿Cómo se expresa? Con gente que se muere por cosas que son evitables. ¿Cursaron problemática de la pobreza ya? ¿Hablaron de las muertes que son evitables? No me digan que no, di clases muchos años en problemática de la pobreza, así que hablaron de cómo la pobreza quita posibilidades a las personas que están en esa situación. Entonces, la explotación de clase que genera condiciones indignas de vida y de trabajo se va a expresar como problemas de pobreza, como problemas de desempleo, como problemas de inacceso a los bienes y servicios necesarios para satisfacernos nuestras necesidades. Y en ese marco, al tener mayores dificultades para satisfacer las necesidades, vamos a tener mayor necesidad de transitar por los dispositivos organizados por el Estado para poder satisfacerlas, ¿sí? Por medio de las políticas sociales. La opresión de género es la determinación de nuestra sociabilidad por la cual el patriarcado, con la revalorización de la cis heteronorma, va a plantear que el varón, y acá no el varón rico, blanco, heterosexual, es quien más poder tiene en nuestra sociedad. Eso se va a traducir como violencias tanto en el ámbito público como en el ámbito privado hacia las mujeres y las personas de la diversidad afectivo-sexual. ¿Sí? Y eso se va a expresar en problemas sociales concretos. Violaciones, femicidios, transfemicidios, mayor desempleo en la población femenina y mayor desempleo en la población travesti y trans que femenina, menor esperanza de vida para las personas trans, menor esperanza de vida para las mujeres pobres con muchos hijos, ¿sí? Bueno. Y esos problemas sociales son los que van a ir siendo atendidos, sin tener en cuenta estas causas, este encadenamiento de causas que las generan. Otra de las determinaciones de los fundamentos de nuestra sociabilidad es la dominación étnico-racial. La dominación étnico-racial es una característica que no es preexistente al capitalismo. En el marco de la transición del feudalismo al capitalismo, en la dominación étnico-racial se expresa con la conquista de América, por ejemplo, donde lo europeo era superior
que los pueblos originarios y que la población negra. Entonces la población negra se esclaviza y la población originaria se semi-esclaviza, ¿sí? Y es considerada posible que debe ser convertida por la cruz y por la espada, ¿no? Entonces ahí no es lo mismo ser un varón que una mujer, por ejemplo, pero además no es lo mismo ser una mujer blanca que una mujer afrodescendiente, marrón o indodescendiente, o parda, dicen algunos, ¿sí? Que ser un varón afrodescendiente o pardo. Y esto lo que nos va a marcar es un conjunto de procesos de xenofobia, discriminación, que se va a expresar en los territorios a partir del imperialismo, cómo los sectores dominantes que concentran el capital dominan territorios para explotarlos. ¿Sí? Ahora, este proceso que estamos diciendo, estos procesos de los cuales estamos diciendo que sus fundamentos, como la explotación, la opresión, la dominación y la segregación socioespacial, expresan manifestaciones, ¿sí? En la filmina, en la placa que ustedes están viendo, los fundamentos son los que están rosa oscuro y las manifestaciones son los que están rosa claras, van a generar luchas, pero esas luchas se van a expresar en procesos de conflictividad social. Y cuando se expresan en procesos de conflictividad social, también, acuérdense lo que dice Mayardi en la reconstrucción de la situación problemática, lo que va a generar es que si nos quedamos solo con lo aparente, vamos a ver conflictos de grupos sociales. Y va a quedar invisibilizado que esos grupos sociales forman parte de los sectores dominados de la sociedad, en términos de clase y de género, en términos de clase y de dominación étnico-racial, en términos de clase, género y dominación étnico-racial, en términos de segregación socioespacial. Pensemos qué pasa con los mapuches en el sur de nuestro país. Pensemos qué pasan con las mujeres mapuches en el sur de nuestro país. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos estas dos dimensiones. Entonces, ahí tenemos cómo los fundamentos de la expresión, los fundamentos de la cuestión social se constituyen en la primera dimensión, en la dimensión material de la cuestión social, que se asienta sobre la ley de acumulación capitalista. La ley general de la acumulación. La ley general de la acumulación capitalista lo que dice es que hay que extraer cada vez más plusvalía de las personas y de los recursos naturales para aumentar las ganancias. ¿Sí? Y eso está sostenido por andamiajes sociojurídicos, por los complejos sociales de nuestra sociedad, cosa que ya trabajamos, ¿no? Pero el problema es que estas luchas que tienen que ver con los fundamentos de la sociedad se expresan como conflictos. Si nosotras no articulamos los conflictos con la lucha entre dominantes y dominados, nos parece que son conflictos recortados, específicos, y caemos en la trampa de la razón formal abstracta de escindir fundamentos de expresiones o de manifestaciones. Entonces, mientras la dimensión material de la cuestión social tiene que ver con la ley de acumulación capitalista, la dimensión política de la cuestión social tiene que ver con la resistencia, con la rebeldía, con los procesos de organización colectiva desde abajo para hacer frente a estas condiciones indignas, a estas violencias, a estos procesos de discriminación y a estos procesos de desterritorialización, ¿sí?, que viven los grupos, los sectores dominados de nuestra sociedad. Ahora bien, este proceso a partir del cual podemos identificar que no hay desigualdad sin resistencia, es lo que nos permite establecer, reconstruir como totalidad una situación problemática. ¿Sí?
Recuerden que una situación problemática se compone de aspectos, tiene un componente genosituacional, que serían los fundamentos, y un componente genosituacional, que serían sus manifestaciones o expresiones. Entonces, en el marco de pensar un reformismo para conservar, que es lo que hacen los sectores dominantes, dice Pimentel, a partir del momento monopólico del capital, del momento en el cual se organizan las intervenciones sobre los llamados problemas sociales, el Estado va a intervenir. Y acá es donde es tan clave la categoría de vida cotidiana. ¿Por qué? Porque en el proceso de fragmentación, como ya dijimos, se separa los fundamentos de las expresiones de la cuestión social. Esas expresiones se particularizan, se puntualizan, se especifican, se fragmentan como problemas sociales, y sobre esa fragmentación de problemas sociales es sobre la que interviene el Estado. ¿Cómo interviene el Estado? A cada problema le corresponde una respuesta. Para cada problema hay una política social, hay un programa social, fragmentada. No, bueno, el nene tiene broncoespasmo porque yo no tengo ventanas, no, pero acá yo te puedo dar el PAF. En el centro de salud, la trabajadora social dice, yo puedo gestionarte el PAF en el marco de determinado programa, que se llama IRAB, ¿sí? Si vos necesitas ventanas para tu casa, andate al área de vivienda del municipio. ¿Conocen situaciones así? Bien, esa es la fragmentación de la cuestión social. No es un problema de los profesionales o las profesionales, es un problema de cómo está fragmentada y sectorizada la intervención del Estado. La intervención del Estado está sectorizada de esta manera porque el Estado tiene una función social, como ya dijo Yamamoto, como ya leímos que expresó Yamamoto, y esa función social tiene que ver con regular relaciones sociales antagónicas, ¿sí? Antagónicas y contradictorias. Nuestra sociedad se organiza por intereses antagónicos y contradictorios. No se puede resolver el interés de la clase burguesa, que es el interés de acumular, acumular y acumular, y el interés de la clase proletaria, que es mejorar la satisfacción de sus necesidades. ¿Por qué? Porque para acumular más es necesario satisfacer menos necesidades. Sobre todo en un periodo histórico, que es el actual, que no se necesita trabajo vivo para generar acumulación, porque la acumulación se genera por medio de lo financiero, ¿no? Cuestión que veremos en el eje temático 4. Entonces, este proceso de separación entre expresiones y fundamentos, ¿dónde se hace visible? Se hace visible en la vida cotidiana de las personas, ¿sí? Recuerdan nuestro primer encuentro, es en la vida cotidiana de las personas donde se desarrolla la intervención profesional. ¿Por qué? Porque la intervención profesional se inicia con un aspecto fenoménico y aparencial que es una demanda. La demanda es la punta del iceberg, la más chiquita, la más superficial de una situación compuesta por estas expresiones, compuesta por estos fundamentos. Ese es el ejercicio de reconstrucción analítica que tenemos que poder hacer en el marco del conocimiento situacional. Pero entonces, los obstáculos a la reproducción que se organizan en demandas para ir a los servicios sociales se expresan en la vida cotidiana. Y a la vez el Estado interviene en la vida cotidiana de la población, regulando la forma en la que se atiende esas demandas y poniendo sobre las personas la responsabilidad de, por ejemplo, tramitar las cosas que hay que tramitar, cumplir los requisitos que hay que cumplir. Demostrar que se es buen destinatario de las políticas sociales. ¿Se entendió esto o más o menos? Sí, profe, se entendió. Entonces, el tercer nivel
la tercera dimensión de la cuestión social es la intervención del Estado. ¿Cómo opera el proceso de intervención del Estado? La intervención del Estado opera a partir de fragmentar, entonces, no solo las expresiones de los fundamentos, es decir, las consecuencias que aparecen en la vida cotidiana de las personas, de las causas que la generan, y en el medio hay un encadenamiento de causas que son de más superficiales a más profundas, ¿sí? De lo más singular a lo más universal, para decirlo en palabras que ustedes ya conocen. No solo pasa eso, sino que cada consecuencia que impacta en la vida cotidiana de la población, por su condición de clase, su condición de género, su condición de etnia y el lugar donde vive, hace que el Estado sectorice, clasifique, y a partir de esa sectorización y clasificación, otorgue determinadas respuestas. Respuestas que también organizan la vida cotidiana de las personas. ¿Sí? ¿Cómo organiza el Estado la vida cotidiana de las personas? Por medio de sus políticas sociales. Con la educación obligatoria para infancias y adolescencias, el Estado organiza la vida cotidiana. Sí, bueno, Laura, está bien, pero la educación es un derecho, sí, pero organiza la vida cotidiana. Y el Estado homogeneiza, ¿sí? Homogeneiza que las personas vayan a la escuela. ¿Sí? Y todos sabemos cómo se organizan los servicios sociales que el Estado dispone. ¿Por qué? Porque como dice Yamamoto, les pido especial lectura en el planteo que va a hacer Yamamoto, que hace Yamamoto, que tenía que ver con que las intervenciones que organiza el Estado son intervenciones para una clase, para la clase dominada, para los de abajo, para los sectores subalternos. Es decir, para la clase que vive y necesita vivir del trabajo. Es aparente que el Estado interviene para todos. El Estado no interviene para todos. Los ricos, la clase capitalista no transita los servicios sociales donde nosotros trabajamos. Quienes transitan los servicios sociales donde nosotros trabajamos son las personas que pertenecen a familias que pertenecen a barrios que pertenecen a la clase que vive y necesita vivir del trabajo. Sabiendo que dentro de la clase que vive y necesita vivir del trabajo hay distintos sectores. ¿Sí? Hay sectores más pobres y sectores menos pobres. ¿Sí? No es lo mismo la pobreza estructural, ¿sí? La población relativa sobrante que la población latente que encuentra trabajo si hay un proceso de expansión económica. Les digo esto porque van a leer en algún lado Ejército Industrial de Reserva y cuando lo lean, lo que no entiendan, luego preguntarán. Pero entonces, para poder explicar la cuestión social desde una perspectiva de totalidad, desde la razón crítico-dialéctica, tenemos que entender que la cuestión social se organiza a partir de las dimensiones material, política y de intervención del Estado. Pero que la expresión fenoménica de esas dimensiones se genera en la vida cotidiana de la población, en las respuestas en las demandas que la población coloca, en los servicios sociales, que es la dimensión de la intervención del Estado, en los servicios sociales, y y en cómo el Estado responde a eso. Y para responder a eso, cuenta con un profesional encargado de gestionar los recursos de las políticas sociales, que somos los trabajadores sociales. Por eso la categoría de vida cotidiana es tan importante, como verán en la placa, porque en la vida cotidiana se sintetizan fundamentos, expresiones y las tres dimensiones de la cuestión social. Solo si podemos avanzar en reconstruir una perspectiva de totalidad. Si no, no es posible avanzar en este sentido. Para que podamos entender los fundamentos sociohistóricos de la cuestión social,
hay como tres grandes momentos históricos que son claves. El primero es el llamado, el proceso de acumulación originaria. Este primer proceso, este primer momento histórico, se da en el largo periodo de 4 o 5 siglos que tiene que ver con la transición del feudalismo al capitalismo. Un segundo momento es el momento que ya nombramos, que es el proceso en el cual, a partir de la Revolución Industrial y de la Revolución Francesa, se empieza a conformar una forma de intervenir en la vida social a partir de la idea de progreso, que vamos a ver con más profundidad en el capítulo 4, con el eje temático 3, perdón, con el eje temático 3, y ese proceso tiene que ver con el periodo del capitalismo monopolista. ¿Sí? Y el capitalismo monopolista tiene determinadas características tendenciales que se sostienen hasta mediados de la década del 70 del siglo pasado. Desde ese momento a la actualidad hay un nuevo momento, que es lo que se conoce con el nombre del capitalismo contemporáneo o modelo de acumulación flexible. Son 3 periodos, grandes periodos, ¿se entiende, no? Grandes periodos históricos. Vamos a trabajar un poco los 2 primeros periodos ahora, y el tercer periodo se va a trabajar con el eje que se llama condiciones del ejercicio profesional en la contemporaneidad. Yo voy a sintetizar, ustedes leerán los textos y a partir de ahí volveremos a las preguntas que ustedes quieran colocar, con el periodo de acumulación originaria. Y vamos a recuperar el periodo de acumulación originaria en las tres trazadoras de la desigualdad, la de clases, la de género y la socioespacial, que son las 3 trazadoras con las que trabajamos en esta asignatura. El periodo de acumulación originaria es el periodo en el cual por primera vez en la historia empieza a haber un excedente. Ese excedente empieza a ser acumulado y lo que empieza a pasar es que la escasez deja de tener que ver con la pobreza, deja de tener que ver con la escasez y pasa a tener que ver con la concentración de recursos. Empieza a haber un grupo, ¿no?, que organiza, que gestiona esos recursos excedentes, ¿sí? Y se arroja la representatividad de esa gestión de esos recursos de toda la sociedad. Cualquier similitud hasta la actualidad, pura coincidencia. Ese proceso de acumulación originaria sienta las bases para el inicio de la conformación de lo que hoy conocemos como las clases sociales. Pimentel dice, ha habido desigualdad, no siempre la desigualdad ha sido de clases. La desigualdad es desigualdad de clases en el momento en el cual un grupo explota a otro grupo y se queda con la riqueza que genera. Desde ese momento empieza la desigualdad de clases. Justamente el capitalismo es el periodo histórico que genera grandes riquezas y simultáneamente genera gran pobreza. Entonces, ¿qué pasa en el periodo de la acumulación originaria? En términos de clase, se separan los productores de los medios de producción. Es cuando los siervos de la gleba son echados de sus tierras. Y ese es el momento histórico donde empieza a aparecer la idea de libertad, que las personas son libres. ¿Sí? Y se confunde la idea de libertad para circular, porque ya no, los siervos de la gleba no son de la tierra, ¿no? Y la tierra del señor feudal, sino que las personas pueden circular. Pero resulta que los siervos de la gleba no tienen dónde comer porque han sido corridos de sus tierras. Entonces se tienen que asalariar, tienen que vender su fuerza de trabajo para obtener un salario a cambio. Esa es la idea de los obreres doblemente libres. Son libres porque pueden circular y son libres porque pueden elegir o no asalariarse. Esa idea de libertad ficticia funciona hasta hoy. Ustedes son libres de asalariarse o no.
Si querés trabajar, trabajás y que te paguen, y si no, no trabajás. Y si no trabajás, ¿cómo vivís? ¿Se entiende la idea ficticia? Porque es una idea de libertad ficticia. No es real, es formal. Soy libre para moverme. ¿Me puedo ir un año a Cancún? Sí, nada me detiene, no tengo pedido de captura, me puedo ir. ¿Tengo la guita para irme un año a Cancún? No soy libre de irme. ¿Por qué? Porque hay una separación entre lo que luego se van a llamar los derechos civiles y las desiguales condiciones de existencia, que es la estrategia de la razón formal abstracta, que es la forma de pensar de la burguesía como sector dominante, para poder legitimar las condiciones de desigualdad. Bien, entonces, se separan los productores de los medios de producción, de los medios de subsistencia y del dinero que se va acumulando. Aparece la idea de que las personas pueden circular y si quieren son asalariadas y si no quieren no. Y se empieza a generar el proceso de producción simultánea de riqueza y de pobreza. En el periodo de la transición, se llama el periodo alto del feudalismo, que es la transición del feudalismo al capitalismo, es el periodo en el cual deja de haber escasez, porque empieza todo el proceso de tecnología, digamos, no piensen que luego, que es la revolución de la máquina a vapor, hay dos revoluciones industriales, bueno, piensen en la primera, donde empieza a haber gran posibilidad de producir, pero que haya más producción de bienes y servicios, que ya son mercancías, no garantiza que deje de haber pobreza. Entonces, una característica que es una característica del capitalismo, es el proceso simultáneo de producción de riqueza y pobreza. Simultáneamente aumenta la riqueza y la pobreza. Es cuando ustedes escuchan, no, bueno, el Producto Bruto Interno de Argentina creció un 30%. ¿Quién se lleva ese 30%? No sabemos. Bueno, nosotros la plata cada vez nos alcanza menos. ¿Me explico? Ese es el proceso de producción simultánea de riqueza y pobreza. Bien. En este mismo periodo, en este periodo de la acumulación originaria, no solo es donde se consolida la desigualdad de clases, sino que se consolida la opresión de género de la mano de la desigualdad de clases. ¿El patriarcado existía antes? Sí, el patriarcado ha existido en todos los modos de producción que se conocen hasta el momento. En este modo de producción, en el modo de producción capitalista, es el momento en el cual el patriarcado genera un pasaje de la vida comunitaria a la vida familiar. La familia, tal como la conocemos hoy, la familia nuclear, adultos, ¿sí? E hijes que vivan en un lugar como familia reducida y que tengan que salir a trabajar y que otros se queden en la casa para las necesidades y el cuidado de esos niños, es algo que es propio del capitalismo. Empieza en este momento histórico. Antes no pasaba. Antes la vida era comunitaria y la crianza de los pibis era comunitaria, que nosotros lo conocemos con el nombre de familia extensa, familia extendida, intergeneracional. Bueno. Pero además pasa algo re importante acá. Se divide el ámbito público del ámbito privado. Es decir, se divide el lugar donde se trabaja del lugar donde vive. ¿Sí? La esfera pública de la vida, que es el trabajo, que pasa a ser el trabajo remunerado, y la esfera privada de la vida, que pasa a ser el ámbito familiar, donde no se intervendría, sucede en este momento histórico. Entonces las mujeres van a quedar doblemente aisladas. Van a dejar de tener el proceso colectivo de crianza y cuidado de niñeces, van a dejar de tener el poder del conocimiento sobre la gestión de sus cuerpos, de sus embarazos y de sus partos, y van a empezar a estar, y empieza este proceso, y se da el proceso de lo que Federici llama la domesticación de las mujeres. El proceso de domesticación de las mujeres es el proceso que sigue al de la caza de brujas.
Inquisición, mujeres quemadas en la hoguera por brujería. Bien. Y en clave de desigualdad socioespacial, este es el periodo en el cual se separan los productores del medio de subsistencia, es decir, de la tierra. Se genera el proceso de migración y la conformación de los conglomerados urbanos. Empiezan a armarse las primeras ciudades. Es cuando en las ciudades ya no vivían solamente las personas más ricas, sino en las ciudades se empiezan a llenar de pobres, de mendigos. En Introducción al Trabajo Social estudiaron la ley de pobres, ¿no? Bien, ese proceso. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Se espacializa la acumulación de capital. Por lo tanto, se espacializa la desigualdad. Ya no era que el campo producía, sino que se empezaba a producir en fábricas. Y como las personas eran expulsadas del campo, venían hacia las fábricas. Ese proceso lo que hace es muestra de otra manera cómo el territorio es un catalizador de la desigualdad, es un organizador de la desigualdad, pero también empieza a ser un organizador de la resistencia. Y esto es recontra importante, porque esto que yo les estoy contando no fue que la clase dominante que se empezaba a conformar decía, bueno, gente, vayan yendo, para que los siervos de la gleba, las siervas de la gleba, dejaran la vida comunitaria, dejaran de producir de la producción de la tierra y transitaran hacia las ciudades. Para eso se usó la violencia, se usó la fuerza. Eran expulsados del campo y la gente era aleccionada si no se quería ir. ¿Cómo se la aleccionaba? Con torturas y hasta la muerte. Por supuesto, dice Silvia Federici, este proceso fue más profundo en las mujeres, porque los varones, por lo menos, tenían la posibilidad de sumarse a la milicia, al servicio militar. Las mujeres no podían hacer eso. Y entonces es en este periodo donde hay algunas historias, como la de Mulan en Oriente, vieron la película Mulan, ¿no? Donde algunas mujeres se hacían, la de dibujitos tampoco, la de Disney. Sí, profe. Ah, Sí, la de digo, Disney, sí. por favor, les pido. Bueno, la película más feminista de Disney hasta el año 2005 por lo menos. Bueno, donde las mujeres empiezan a, entre comillas lo voy a decir, disfrazarse de varones para ser menos vulneradas. ¿Sí? Bien. Este periodo de la acumulación originaria es el que sienta las bases para que se consolide la Ley General de Acumulación Capitalista, que no se da, que tiene que ver obviamente con la explotación del trabajo y la extracción de plusvalía, pero eso no se podría haber hecho sin mujeres que abarataran los costos del capital, hacer de forma no paga un montón de trabajo en el ámbito doméstico, y no podría haber sido posible sin cómo se reorganizó el espacio. Y pues se separaba a las personas del lugar donde trabajaban, del lugar donde vivían. Porque esa fue la forma de privatizar la reproducción, de generar un complejo social ideológico que hiciera creer que la gente que era pobre porque no se esforzaba. Acá se empiezan a sentar las bases para los procesos de moralización de la cuestión social. Y si la gente que era pobre además reclamaba y hacía lío, doble moralización, porque además atentaban contra el orden. ¿Sí? Entonces, desde los orígenes de la acumulación del capital, hay una idea entre orden y progreso. ¿Sí? La idea de orden y progreso ha sostenido barbaridades en la historia de la humanidad. No solo en este periodo, sino hasta la actualidad, ¿no?
Pensemos el nazismo, pensemos las dictaduras cívico-militares eclesiásticas, ¿no? Bien. El segundo mojón histórico de relevancia para comprender el surgimiento de la cuestión social es este periodo del capitalismo monopolista, en el cual la conflictividad social era tan grande y amenazaba, ponía tanto en jaque el orden social, que que empieza a ser necesario organizar mejor las respuestas de asistencia. Pero no es que yo quiero traer acá, no es objeto de nuestra materia, porque no estudiamos la historia del trabajo social, pero sí quiero, desde la razón crítico-dialéctica, hacer un paréntesis. No es verdad que el trabajo social, que las políticas sociales en general y el trabajo social en particular, es solamente una tecnificación de la asistencia y la caridad. El trabajo social surge porque es necesario, en el marco de la división social del trabajo, aplacar la conflictividad social. Y es necesario aplacar la conflictividad social porque las condiciones indignas de vida y de trabajo eran tan graves que la gente no paraba de organizarse. Hay que romper con eso. Y eso se rompe a partir de una intervención que ya no es por medio de la fuerza, sino que es por medio de generar un consenso ideológico en relación a la integración social. Para progresar tenemos que subirnos todos al mismo barco, remar para el mismo lado. ¿Sí? Bien. Esta idea de integración social se va a consolidar con la idea de la democracia burguesa y se va a consolidar con la idea de que las políticas sociales configuran derechos. Y eso va a invisibilizar que detrás de esos derechos se esconden profundas desigualdades. Esta idea de una asistencia de intervenciones organizadas de forma técnica y aparentemente neutras, lo que se invisibiliza es que esta intervención del Estado es para evitar la conflictividad social. Bueno, en ese proceso del surgimiento de la cuestión social, 1850, a partir de 1830 más o menos, dice Pimentel en algún lado, podemos identificar las siguientes características. En clave de la desigualdad de clases, tenemos el proceso donde se masifica el asalariamiento. Las personas necesitan asalariarse para satisfacer sus necesidades, pero no alcanza el empleo para todas. Entonces hay personas desempleadas. Y acá es donde aparecen las distintas capas de la pauperización. Las personas que trabajan son pobres y las que no trabajan son más pobres todavía. ¿Sí? Y eso que persiste hasta nuestros días, nos va a llevar a el proceso de focalización de la política social en los pobres, entre los más pobres. Que sean masivas como la asignación universal por hijo, no quiere decir que no estén focalizadas. Están focalizadas en los 3/5 más pobres de población. Lo que pasa es que eso es muchísima gente. Y parece que fuera universal, pero no es universal. Es masiva porque la cantidad de gente pauperizada es cada vez mayor. Bien. Este es el proceso en el cual se consolida el proceso de producción simultánea de riqueza y pobreza. Y esto es porque la gente trabajaba y generaba muchas mercancías, esas mercancías se vendían, sobre todo se vendían en el mercado internacional, porque ya habían sido conquistados, la tierra toda ya estaba conquistada para esta altura, ¿no? Pero aún así eran cada vez más indignas las condiciones de vida y de trabajo, con características donde la gente laburaba hasta 18 horas por día, 14, 18 horas por día, inclusive mujeres y niñas. En este mismo momento histórico es en el que dice Orneto y Pimentel que la clase obrera empieza a tomar conciencia de que es una clase
de que tiene mucha fuerza, de que si para la producción, se para la acumulación de riqueza. Entonces aparece la resistencia y la organización, empiezan a aparecer los primeros sindicatos para hacer frente a esas condiciones de explotación, que no se expresaban como explotación en sí misma, sino se expresaban como condiciones indignas de vida y de trabajo, y el fundamento de esto era la explotación. Esta conflictividad es lo que genera que el Estado intervenga frente a esa conflictividad. Piensen que es el periodo en el cual se empiezan a independizar los países en América Latina, ¿no? Hacia 1880, se empiezan a independizar los países en América Latina y empieza a ser fuerte la idea del progreso social. Para que hubiera progreso social había que barrer con anarquistas, socialistas y todo eso. Si quieren mayor detalle, vean la película La Patagonia Rebelde. Pero este es el momento en el cual el Estado organiza sus intervenciones para evitar la conflictividad. En clave de desigualdad de clases. En clave de desigualdad de género, ustedes tienen el capítulo 2 de Silvia Federici, que es la constitución de la mujer ama de casa. Este es el periodo en el cual se conforma la familia obrera. No ya la familia nuclear, la familia patriarcal del periodo de la acumulación originaria, sino es la idea de la familia obrera, de la familia que se tiene que esforzar y salir adelante, la mujer como reina del hogar y el varón como proveedor, se consolida en este periodo histórico. Y se consolida la función social de la familia como reproductora de futura fuerza de trabajo. ¿Sí? La función social de la familia es adultos, si son heterosexuales mejor, monogámicamente, para criar pibites que sigan en esa lógica de seguir sosteniendo esta dinámica de la vida social. Este proceso de la función social de la familia, como vamos a ver con unas autoras genias totales que se llaman Arruza, Bachatari y Fraser, en un libro que se llama Feminismo para el 99%, esta función social de la familia sigue hasta hoy. Lo que ha cambiado es la conformación de las familias. El Estado ha tomado el reclamo de la diversidad afectivo-sexual y reconoce distintas formas familiares, pero lo que no se ha modificado es el fundamento de la familia, que es la socialización de futura fuerza de trabajo. Es el proceso este periodo, es el momento en el cual el ámbito público se considera el ámbito productivo, que es masculino y que genera valor. ¿Por qué? Porque produce mercancías, en oposición a el ámbito privado, que es el ámbito doméstico, que es el reino del amor, es el reino femenino, ¿sí? Y es el momento en que se consolida lo que Federici va a llamar el patriarcado del salario. El patriarcado del salario, vigente hasta hoy, tiene dos características. Dos grandes formas de expresarse. Una es que el trabajo socialmente asignado a las mujeres es no pago, ¿no? Y se asienta bajo la idea de amor, que es el trabajo doméstico y de cuidados. Bueno, pero si las mujeres estamos destinadas a ser madres, a cuidar, a querer. Les puedo hacer un listado, si quieren, de estos días con marido internado. Estamos así. No nos alcanzarían las horas para dar ejemplos. Bueno. Y otra de las formas en las que se expresa el patriarcado del salario es en lo que se conoce como la segregación horizontal, que tiene que ver con que las mujeres recibimos menos paga por mismo trabajo realizado que los varones. Saben eso, ¿no? Bien. Bueno, en este periodo histórico empieza a consolidarse este proceso. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar acá, lean el capitulito de Federici, que no tiene desperdicio, lo van a entender mejor si primero leen Pimentel. Este periodo es el periodo en el cual el Estado empieza a desarrollar un conjunto de estrategias
para consolidar el rol de la mujer como ama de casa, que sea capaz de regular los vicios, y abro comillas, de los varones, porque los varones cobraban y se iban a la taberna, o los varones se juntaban en las tabernas haciendo asambleas, porque no las podían hacer en su lugar de trabajo, para pensar mejores condiciones de laburo. Lean el texto y si hay alguna duda, las trabajamos, pero lean el texto. Y este es el periodo histórico donde eso sucede. Hay un montón de intervenciones del Estado en la vida cotidiana de las familias, y especialmente de las mujeres, para que hoy la familia sea lo que es en nuestra sociedad. Al punto tal que se penalizaba a las mujeres que teniendo hijos y maridos trabajaran. ¿Sí? Con toda la cuestión de los reclamos por las condiciones indignas de vida y de trabajo, las niñeces dejan de trabajar y alguien se tiene que hacer cargo de ellas. ¿Quién se hace cargo de ellas? En el ámbito privado, las madres, y en el ámbito público, la escuela. Empiezan en los países más progresistas de Europa la educación primaria obligatoria. Lean el texto y después discutimos. En clave de la desigualdad socioespacial, este es el periodo en el cual se inicia lo que Topalov llama el proceso de urbanización capitalista, donde para que el capital se pueda expander, se empieza a dar todo un proceso de red de alumbrado público, red de transporte público, redes de cloacales, porque con el hacinamiento en las grandes urbes la gente se empezaba a morir como moscas. Piensen que las pestes en Europa son las pestes de cuando se comienza el proceso de concentración de las personas en las ciudades. ¿Sí? Les voy diciendo como distintas cosas para que podamos reunificar lo que como totalidad, lo que hemos aprendido de forma separada. Como si fueran cuestiones de la salud, cuestiones del espacio, cuestiones del patriarcado, cuestiones de la clase, y son todos procesos que van en el sentido de poder cumplir la finalidad de esta formación social, y la finalidad de esta formación social es la acumulación de capital. Esa es la teleología puesta por los sectores dominantes en nuestra sociedad, que cada vez queda más claro que son menos y más mundializados, ¿no? Entonces, en este periodo se consolida el proceso de urbanización capitalista y se empieza a separar el espacio, los barrios obreros de los barrios residenciales. Este es el momento donde eso que hoy para nosotros es tan común en los lugares donde vivimos, que hay lugares residenciales y lugares obreros, y después están además los barrios populares, y capaz hay alguna villa o asentamiento, ¿no? Se consolida la separación del lugar del trabajo y del lugar de la vida, y esto que les decía recién, se espacializan los grupos sociales según el lugar de residencia. Y eso depende de la plata que tengas para vivir o alquilar en determinado lugar. Ustedes sabrán lo que cuesta en el centro un departamento de la ciudad en la que viven y lo que cuesta en las afueras un departamento. Bueno, ese es un ejemplo clarísimo de la acumulación de capital en clave espacial, en clave socioespacial, territorial. En función de esto, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no? Bueno. El objetivo de hoy es hacer pincelada para que puedan trabajar con Alejandra y Nicolás, por eso las diapos del medio no las vamos a trabajar, las placas del medio no las vamos a trabajar hoy. Miren este cuadrito. Este cuadrito expresa las dimensiones de la cuestión social que están en las columnas, material, política y intervención del Estado, y en las filas están los ejemplos, ¿no?, de
cada una de esas dimensiones en clave de la explotación de clase, que tiene que ver con la división social y técnica del trabajo. En la segunda fila, la opresión de género, que tiene que ver con la división sexogenérica del trabajo. Y la desigualdad socioespacial, que tiene que ver con la división territorial del trabajo. Cuando hablamos de que por supuesto están separadas solo analíticamente, imagínense que en las situaciones problemáticas con las que ustedes laburan, o nos van a tocar, nos tocan trabajar como trabajadoras sociales, esto está totalmente articulado, ¿sí? Y tenemos que poder identificarlo, por eso va a aparecer como clave la categoría de situación problemática, porque nos permite entender fundamentos y expresiones en términos de clase, género y territorio, ¿no? La dimensión material de la explotación de clase, como dijimos, es la Ley General de Acumulación Capitalista, que son esas siglas, y esto se expresa en la pauperización y en las condiciones indignas de vida y de trabajo. Estas condiciones, esta dimensión material, que tiene que ver, que es donde se consolida la desigualdad socioeconómica, va a tener su correlato en la dimensión política a partir de la lucha de clases. Y frente a esta lucha de clases, el Estado lo que va a hacer es separar los fundamentos de las expresiones, usar las expresiones como si fueran las causas. La gente no tiene alimentos, pero no tiene alimentos porque no tiene plata, y no tiene plata porque no tiene trabajo, y no tiene trabajo porque está desempleada, y está desempleada porque es una expresión casi estructural del capitalismo contemporáneo. Pero el problema es que no tiene alimento. Entonces la política social va a que no tiene alimento. ¿Me explico? Bien. Eso es intervenir en la causa, en la consecuencia, perdón, como si fuera una causa. Y esto es así porque lo que se hace con la fragmentación es separar la economía de la sociedad. Y entonces aparece la idea de lo social. Nosotros intervenimos en lo social. ¿Qué es lo social? ¿Cuáles son los límites de lo social? El dinero, que me permite acceder a bienes y servicios culturales, ¿no es social entonces? ¿Lo económico no es social? Si me permite satisfacer necesidades. ¿Me explico? Es una excisión ficticia, mentirosa, que lo que hace es invisibilizar que las condiciones materiales de existencia se asientan en la explotación y que eso genera desigualdad y pobreza. Entonces, aparece esta idea de la intervención en lo social, genera este proceso de deseconomización de la cuestión social al que ya hemos hecho referencia, y además lo que genera es que a cada problema le corresponda una solución específica. En la contemporaneidad, en el hoy de nuestra sociedad, estos problemas se resuelven por medio de las políticas condicionadas de transferencia de ingresos. ¿Sí? Entonces, no puedes comprar los útiles para ir a la escuela, el progresar. No tenés dinero para comprarle ropa y alimentas a tus hijos, la AUH. ¿Sí? Es lo mismo que los programas sociales históricos, pero en dinero. ¿Por qué? Porque aparece la idea de que hay mayor autonomía para el consumo. Cuando en realidad, con esa plata hay cosas que no te puedes comprar. Si vas al mercado con la tarjeta alimentar, hay cosas que no puedes comprar. ¿Sabían, no? Bien. Bueno, opresión de género, que se asienta en la división sexogenérica del trabajo. La dimensión material tiene que ver con el trabajo domésticos y de cuidados no remunerados, con poner a las mujeres y las identidades feminizadas que asumen el cuidado como una fuerza laboral de segunda. La fuerza laboral más importante es la de los varones y la secundaria es la de las mujeres. De hecho, aparece esta idea de que las mujeres
nos incorporamos al mercado de trabajo y empezamos a ser más autónomas, pero lo que se invisibiliza es que además de laburar afuera, seguimos laburando adentro de la misma manera, ¿no? Entonces, en esa clave, todo el proceso de violencias que padecen las mujeres y las identidades trans, transgénero, no binarias, travestis, en tanto el ámbito público como el privado. La dimensión política que tiene que ver con los procesos colectivos de las mujeres y la colectiva LGTB, queer, intersexualismas. Y estos reclamos son tanto contra las violencias, ¿no? Como por la preservación de los bienes comunes. Y esto es recontra importante. Son las mujeres y las identidades diversas las que empezaron los procesos de reclamo por proteger los recursos naturales, el acuífero guaraní, las tierras de los movimientos campesinos, aunque en los medios de comunicación siempre salgan hablando varones. Cuando recuperamos los antecedentes de la preservación de los bienes comunes, son las mujeres las que iniciaron el proceso de organización y luego los varones se consolidan como líderes por la propia forma en la que se organiza la opresión de género. En la dimensión de la intervención del Estado en términos de la opresión de género, tenemos aquí que las intervenciones del Estado se orientan a la familia, pero dentro de la familia somos las mujeres y las identidades feminizadas las que asumimos el trabajo de cuidados, ¿sí? Y no remunerado, que tiene que ver con a quien el Estado va a mirar como buena o mala madre, como buena o mala cuidadora. Y tiene que ver con que las condicionalidades para acceder a las intervenciones del Estado son cumplidas por mujeres. Si no, pensemos quién hace la fila en el centro de salud para que nos firmen la libreta de vacunación. ¿Sí? Y en términos de la desigualdad socioespacial, acá tenemos, digamos, como dimensión material el proceso de valorización, de cualificación y de urbanización del territorio. Es decir, que el territorio se valoriza y cuando se valoriza es cuando vale más, es cuando más cualidades de mejor forma de vivir tiene ese territorio, ¿no? Y eso hace que se urbanice de otra manera. Por ejemplo, no sé, les doy un ejemplo, en Luján hay un barrio que es el barrio popular pobre, uno de los más grandes de Luján, y atrás hay un barrio privado y una escuela privada. La escuela privada tuvo gas natural primero que el barrio que estaba en el medio. O sea, la red de gas atraviesa la autopista, atraviesa todo el barrio popular y aparece en la escuela, sí, privada, las escuelas del barrio no, y en el barrio privado. Ese barrio tenía canillas comunitarias de red de agua, pero el barrio privado tenía red de agua potable. ¿Me explico? Con la urbanización y la cualificación del territorio. La dimensión política tiene que ver con los procesos de lucha por acceder y usar los recursos del territorio. Y con esta lucha por los recursos naturales, digamos, con el anti-extractivismo, van a decir Arruza, Bachatari y Fraser. Y acá la intervención del Estado se expresa territorializadamente. Tiene que ver con la descentralización bajo la idea de generar un proceso de proximidad, digamos, de que el Estado llegue a tu barrio. Tiene que ver con esta idea de que en qué barrios del municipio, por ejemplo, funciona el programa Envión y en cuáles no. En qué barrio hay un centro integrador comunitario y en cuál no. Es decir, que en función de los procesos de desigualdad y de resistencia, de reclamos, el Estado va identificando cómo territorializar sus intervenciones para regular la conflictividad social. Les digo que para la primera fila deben leer el texto de Pimentel, para la segunda fila les pido que lean el texto de Arruza,
sobre teoría de la reproducción social y el texto de Federici. Y para el tercero, les pido que lean mi texto sobre la dimensión socioterritorial de la cuestión social. En función de todo lo dicho, los autores con los que trabajamos en la asignatura, lo que van a plantear es que no hay una nueva cuestión social, porque lo que cambian son las expresiones de la desigualdad y las expresiones de la resistencia y la organización colectiva, pero no cambian los fundamentos de nuestra sociabilidad. Nuestra sociabilidad sigue teniendo un fundamento explotador, opresor y de dominación. Eso no ha cambiado desde los orígenes del capitalismo hasta la actualidad. Lo que sí ha cambiado es las expresiones con las cuales desigualdad de clase, desigualdad de género y desigualdad socioterritorial se van expresando a lo largo de la historia, de los distintos periodos históricos. Y esto tiene que ver, y es sumamente importante, porque el capitalismo tiene distintos modos de acumulación de capital que ustedes han ido viendo a lo largo de las distintas materias, y que acá también vamos a ver sobre todo el capitalismo contemporáneo, ¿no? El modelo agroexportador. Para pensar en Argentina tenemos el modelo agroexportador, el modelo de sustitución de importaciones, ¿no? El modelo de acumulación flexible. Y a esos modelos a esos modelos de acumulación, a esas lógicas de acumulación, le corresponde un modo de Estado. El Estado interviene en función de la lógica hegemónica de los modelos de acumulación. Porque la función social del Estado es preservar este orden social. El Estado es capitalista patriarcal, lamento decírselos, y no va a dejar de serlo, es una institución del capitalismo patriarcal. Antes no había Estado. ¿Sí? Entonces, este planteo se basa en que podemos identificar que hay manifestaciones tradicionales, pero hay manifestaciones emergentes de la cuestión social, pero que tienen la misma raíz, y la raíz solo puede ser reconstituida a partir de los fundamentos sociohistóricos con los que hemos estado trabajando, que están planteados en los textos, ¿no? Y acá hay algo, este cuadro sintetiza algo, vamos a trabajar ahora no con la cuestión que tiene que ver con la ciencia, porque lo vamos a trabajar más adelante, pero sí es importante que podamos identificar que el Estado, a partir de la idea de reformismo, el Estado es reformista. ¿Por qué es reformista? Porque entiende que tiene que intervenir para mejorar, para reducir las expresiones de la cuestión social. Pero no, el Estado no va a intervenir para modificar las causas que generan la cuestión social. El Estado no va a erradicar la explotación. En primer lugar, no va a erradicar la opresión de género, no va a erradicar la segregación territorial. ¿Por qué? Porque el Estado, de hecho, interviene en el marco de, como mucho, de una nación. Y la conformación de las clases dominantes y la clase dominada, de les de arriba y les de abajo, va a decir Cristian Topalov, que es un autor que vamos a leer prontamente, es internacional. Por eso el sistema mundo es el marco real más amplio que tenemos para analizar. No podemos analizar nuestro municipio sin anclarlo en una provincia, pero no podemos analizar una provincia sin anclarlo en un país. Y no podemos analizar un país endógenamente, es decir, sin analizar las coordenadas de poder a nivel societal que existen, ¿no? Pero lo que hace el Estado, entonces, es la cuestión social, lo que hace es operar como un prisma. ¿Saben lo que es un prisma en física? Está representado en esa imagen. ¿Ven
la línea de luz blanca? ¿Ven la línea de luz blanca en la placa? Bueno, esa es la luz es así. El prisma es ese como triangulito que hay ahí, que tiene forma de prisma, sería el estado, sería la razón formal abstracta. Cuando pasa por el prisma, aparecen los colores, aparece el arco iris. La lluvia es un prisma. Viene la luz, refracta, aparece el arco iris, ¿no? Bien. Este ejemplo de la física sirve para que podamos entender qué hace el Estado con la cuestión social. La pasa por un prisma donde la fragmenta en problemas sociales. Cada problema social viene a ser un color y a cada uno de esos colores les corresponde una política social. Y eso lo que va a generar es que las explicaciones de por qué pasa lo que pasa sean superficiales, sean insuficientes, busquen la especificidad. Entonces, si yo trabajo con una situación de abuso sexual infantil, no voy atrás del prisma, me quedo acá. Justamente, me quedo en el análisis de la familia, en el análisis de la estructura de personalidad, sin avanzar en poder entender cómo una determinación estructural como es el adultocentrismo, una determinación estructural como es la desigualdad de género, opera para que una situación de abuso sexual infantil se produzca en una infancia o en una adolescencia. La posibilidad de reconstruir una demanda, una expresión de un problema en una situación problemática tiene que ver con poder reconstituir este prisma. ¿Sí? Es decir, con poder superar la fragmentación del prisma que la razón formal abstracta como forma hegemónica de entender la realidad. Y el Estado, como forma hegemónica de abordar los problemas sociales, nos han instalado. Pensar las situaciones problemáticas en sus aspectos subjetivos y objetivos, y pensar las situaciones problemáticas en clave de los componentes genosituacionales, es decir, fundamentales, y sus expresiones, es decir, lo fenosituacional, es lo que nos permite reconstruir como totalidad y reunificar lo que el Estado y la razón formal abstracta como prisma han desarmado. ¿Sí? Entonces, justamente de eso se trata, y de eso, y con eso tiene que ver el proceso por el cual es importante detenernos un momento a reflexionar en función de lo que se nos demanda y en función de la respuesta que está predefinida de antemano. Frente a esto, ¿cómo pensamos una respuesta a partir del conocimiento situado que tenemos? De un conocimiento estratégico, viable, que nos permita ir cada vez en mayor profundidad, viendo cómo abordar una situación que se me aparece como una demanda aparentemente específica, individual o familiar. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, no sé, el abuso sexual infantil es ampliamente, digamos, es cometido por varones hacia niñeces, ¿sí? Por varones, mayormente hacia mujeres y en menor medida hacia niños, ¿sí? A niñas que a niños. Entonces ahí hay una configuración clara de género. Pero además es cometida por adultos frente a infancias. Entonces ahí hay otra segunda característica de la sociabilidad capitalista patriarcal que tiene que ver con el adultocentrismo. ¿Dónde se asienta el adultocentrismo? En la idea de que los adultos son productivos. Las niñas deben ser criados hasta ser productivos, las niñeces y las infancias, y les viejes ya dejaron de ser productivos. El adultocentrismo tiene una base material asentada en el principio constitutivo de nuestra sociabilidad, que es ¿quién produce valor? Los que producen valor son aquellos que pueden ser explotados. Los adultos son quienes más pueden ser explotados. ¿Sí?
Y eso está bastante naturalizado, por eso nos suele parecer un horror la explotación de mujeres, ¿sí? La explotación sexual de mujeres o de personas de la diversidad, pero mayor aberrante, impensable de ser posible, nos parece la explotación a niñeces. Porque hay dos determinaciones ahí que juegan, dos desigualdades, que no están separadas, están juntas, el adultocentrismo y el género. Y corremos el error de familiarizar la explicación de por qué sucede el abuso sexual. Y esa es nuestra invitación, a que podamos pensar el abuso sexual, el consumo problemático de sustancias, los padecimientos de salud mental, los problemas de alimentación, del que se trate, digamos, cualquiera. Ahora yo di este ejemplo, pero cualquiera. Podamos enraizar esto en las coordenadas de la reproducción societal. Y la reproducción societal tiene estos fundamentos: clase, género, territorio. Desigualdad de clase, desigualdad de género, desigualdad socioterritorial. Y las mismas características tiene la resistencia. Las resistencias tienen orientación de clase, tienen orientación de género y tienen orientaciones socioterritoriales. No es lo mismo la lucha que hacen los mapuches en Neuquén que las personas desempleadas a las que le quieren quitar planes sociales en el conurbano bonaerense. En el conurbano bonaerense te cortan una autopista. ¿Me explico lo que quiero decir? Las resistencias también son diferentes. Y también tienen características que necesitamos desentrañar las intervenciones del Estado. Cómo los agentes del Estado revalorizan o no revalorizan las verbalizaciones en torno a una situación de vulneración de derechos de personas de la diversidad, de niñeces o adolescencias o de mujeres. También dice un montón de cómo interviene el Estado. El error que podemos cometer es singularizar eso en la persona que interviene, porque si no parece que el problema es de los profesionales que intervienen, que puede ser que haya algunos profesionales que podrían haber intervenido mejor, pero hay una configuración que tiene que ver con cómo el Estado organiza sus intervenciones y cómo en la forma en que organiza sus intervenciones encorseta a quienes intervienen si no pueden romper con la razón formal abstracta. Por eso, el ejercicio de pensar desde la razón crítico-dialéctica nos permite pensar formas creativas de intervenir que le disputen la forma organizada desde arriba que tiene la intervención del Estado. Y como un aporte para terminar, y quisiera que abramos una ronda de preguntas, de inquietudes, etc. En esta placa están sistematizadas cómo la categoría de cuestión social, la desigualdad de género y el territorio tienen orientaciones teórico-políticas, tanto en clave de la razón formal abstracta como de la razón crítico-dialéctica. ¿Sí? En los textos en los que ustedes tienen, la razón formal abstracta es criticada, ¿sí? Pero estas son las características que tiene la idea de cuestión social, la idea de desigualdad de género y la idea de territorio desde la razón formal abstracta, cuya premisa es la fragmentación. Y las improntas que tienen las conceptualizaciones, las reconstrucciones analíticas, tanto en clave de cuestión social, como en clave de la desigualdad de género, como en clave de territorio, desde la razón crítico-dialéctica, que se asientan en pensarlo en términos de totalidad. Y eso nos va a llevar a que cada vez que reconstruimos una situación problemática que aparentemente tiene que ver con la clase, o tiene que ver con el género, o tiene que ver con las infancias, o tiene que ver con las vejeces, o tiene que ver con los territorios, en realidad tienen siempre, por lo menos, estos tres atravesamientos. Siempre. El desafío está en particularizar cómo estos atravesamientos estructurales están determinando la situación en la que tenemos que elaborar. ¿Sí? En el momento en que revisen
esta presentación, pueden, nada, pongan pausa en esta parte y leen el contenido, no la vamos a trabajar ahora. Quiero que nos tomemos unos minutos para poder realizar algún ping-pong de preguntas y respuestas, digamos por así decirlo.